Dios tenía un gran propósito para su pueblo. Como ya hemos estudiado en esta temporada, el poder llevar una vida en santidad para reflejar el amor y el carácter de Dios y así poder ser una luz en medio de las naciones que les rodeaban. Pero, ¿qué debían observar? ¿Qué debían guardar? ¿Era algo que surgía del corazón del ser humano, de acuerdo a sus propias apreciaciones o consideraciones de su época? La verdad que la Biblia, y especialmente en relación al pacto, nos deja muy en claro la relación entre el pacto y la ley. De esta manera, Dios tenía los parámetros correctos y precisos para determinar la fidelidad y el amor de su pueblo, como una prueba y como una señal de amor y de fidelidad. La ley juega un papel muy importante en la palabra de Dios, pues es el reflejo del amor y del carácter de Cristo Jesús. Bienvenidos a Lecciones de la Biblia. Esta semana, la ley del pacto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Deuteronomio, capítulo 7, versículo 9. Un cordial saludo a cada uno de ustedes, queridos amigos. Nuevamente es muy grato darles la bienvenida a Lecciones de la Biblia. Estamos contentos, estamos leyendo sus comentarios, sus mensajes, contentos de saber que semana tras semana podemos contar con su presencia, contar con sus sugerencias, sus comentarios y poder saber del lugar donde nos está sintonizando. Gracias por sus mensajes, porque sabemos que están desde los Estados Unidos, desde Europa, varios países, incluso desde Asia. Nos están sintonizando y por supuesto a todos nuestros amigos de Centroamérica y Sudamérica que a través del canal Nuevo Tiempo y por supuesto también nuestras plataformas digitales están diariamente allí en compañía. Así que bienvenidos todos. También Pastor Oscar, bienvenido a un capítulo más. Así es, un capítulo que ahora vamos a ir acercándonos al núcleo del pacto. Así es. Por lo tanto, usted tenga su Biblia en mano, puede ser un cuaderno, un lápiz, hojas, para poder ir anotando, poder ir complementando aquello que también estamos estudiando desde la palabra de Dios. La fidelidad. ¿Te parece que antes de orar podamos hablar acerca de un motivo? Que el Señor nos ayude a ser fieles. Aquellos que ya han tomado una decisión por Cristo, el poder ser fieles junto a nuestros seres amados. Por lo tanto, nos gustaría saber tu pedido de oración. O por supuesto, por ejemplo, puedes poner, yo quiero orar por la familia, y ahí pon tu nombre, tu apellido, por la familia a la cual estás representando. Porque debemos ser fieles como personas, individualmente, pero también junto a nuestras familias, nuestras iglesias. Así que estamos ansiosos esperando allí tus motivos de oración, tu motivo de fidelidad, pedir al Señor que Él siempre nos ayude a tomar las decisiones correctas, pues eso es lo que vamos a estar estudiando en la palabra de Dios en este capítulo. Pues, vamos a orar entonces. Querido Dios y Padre nuestro, gracias te damos, porque tú, Señor, nos das la oportunidad de responder en fidelidad a todo lo que tú haces y eres por nosotros. Ayúdanos, Señor, a siempre ser fieles, a tomar las mejores y mayores decisiones, que podamos, Señor, en todo momento tener la plena certeza de que somos salvos por fe en Cristo Jesús y que todo lo que hacemos
Lo hacemos por gratitud y en respuesta de adoración por ti, Señor. Acompáñanos, bendícenos en este capítulo, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Pastor, la ley es muy importante. Así lo entendieron también en los tiempos de Jesús. No obstante, hay un pasaje que tal vez nos va a ayudar a entender un poquito todo lo que vamos a hablar en relación a la ley. Un joven se acerca a Jesús y le dice: Maestro, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Y Jesús le dice: guarda los mandamientos. Entonces le dice: sí, desde siempre, desde mi niñez los he guardado. Incluso se mencionan algunos de los mandamientos que tienen que ver con el relacionamiento interpersonal, con el prójimo. Me estoy refiriendo al joven rico que aparece en Mateo 19 y en varios evangelios de la Biblia, del Nuevo Testamento. Entonces el Señor, Él le dice: sí, yo guardo los mandamientos, yo los practico, los guardo. Pero da la impresión de que aún la vida sigue estando vacía de ese joven, que no tiene la certeza de la salvación. Entonces, si deseas entrar al reino de los cielos, tienes que ser perfecto. Guarda los mandamientos. Guarda los mandamientos, ve, anda, vende todo lo que tienes y tendrás tesoros en el cielo. Y resulta que el joven se da media vuelta y dice el texto que se va triste. ¿Qué le faltó? ¿Acaso no estaba siendo obediente a la ley de Dios en guardar todos los mandamientos? La ley para el judío era más que importante, era como el centro. Si había algo importante en Israel, era Jerusalén. Dentro de Jerusalén, si había algo importante, era el templo. Y si había algo importante en el templo, era el lugar santísimo. Y si había algo importante dentro del lugar santísimo, era el arca del pacto. Y dentro del arca del pacto, si había algo importante, era la ley de Dios. Así que el centro de vida para el judío era la ley de Dios. El problema era el enfoque. No era el problema la obediencia. ¿Dios requería obediencia? Sí, por supuesto. ¿Era importante la obediencia? También. El punto era el enfoque a los mandamientos. Ahora, cuando Jehová le dice aquí a Moisés en Deuteronomio 7:7, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais insignificantes. ¿Qué es lo que lo hizo importante a Israel? El conocimiento de Dios. Y dentro del conocimiento de Dios, ¿qué es lo que lo hizo importante a Israel? La ley de Dios. La ley de Dios, la instrucción divina fue lo que lo hizo importante a Israel. Ahora, si nosotros vamos a Deuteronomio 4 y el verso 13, dice: Él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra. 2 puntos, o punto y coma, los 10 mandamientos. Y los escribió en 2 tablas de piedra. Aquí hay una relación muy estrecha entre pacto Y ley. y ley. La ley no era el pacto. El pacto de Dios ya lo vimos. Era el compromiso de Dios por salvar al hombre. Y la ley son los principios del pacto. Pero aquí este texto ve una relación tan estrecha entre pacto y ley que aquí llega a decir: os anunció su pacto, los 10 mandamientos. Y de hecho en el capítulo 7, más adelante, en el verso 9, dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta por 1000 generaciones. También hay una estrecha relación entre la fidelidad de Dios y la fidelidad que nosotros debemos tener, el ser humano, para con Dios, y que se ve expresada en la observancia y fidelidad a los mandamientos. Además, que, por ejemplo, aquí el texto dice que el pacto de Dios son los 10 mandamientos.
por esa relación. Por relación dice que son los 10 mandamientos. Ahora, esto de pacto, llamarle a la ley pacto, era una cuestión que ellos tenían que internalizar y hacer lo suyo a tal punto que las tablas de la ley se les llamaba las tablas del pacto. Y por estar dentro del arca, se le llamaba el arca del pacto. Y también se le llamaba testimonio. Testimonio. Es decir, la ley fue testimonio del compromiso que Jehová hizo con su pueblo. Y le entrega la ley, los 10 mandamientos. Y eso es como un testimonio. A la vez, por estar dentro del arca, al arca también se lo llamaba arca del testimonio. Y como el arca estaba dentro del tabernáculo, al tabernáculo también se le llamaba testimonio, el tabernáculo del testimonio. ¿Pero a dónde apuntaba esto de testimonio? A la ley. Es decir, ¿la ley era importante? Sí. Y más que ser importante, era importante la obediencia a la ley. Pero sin embargo, eso no lo justificaba para ser salvo. Siempre estaba por encima de la obediencia la fe, como fundamento para ser obediente. Pastor, ¿qué riesgo corre una persona, un cristiano, que cree en la salvación por la fe, que cree en el sacrificio de Cristo en la cruz, pero que dice y cree y vive fuera de la ley? Es decir, dice que la ley ha sido abolida, que la ley con la muerte de Cristo en la cruz ya no es necesario porque ahora vivimos bajo la gracia. ¿Qué riesgo corre esa persona, aún creyendo que la salvación es por medio de la fe, pero desestimando el valor y la vigencia de la ley de Dios? Si alguien ha sido salvado por la fe, está bien, está correcto. Solo que después de haber sido salvo, entonces puede correr el riesgo a descarriarse, a tal punto que el apóstol Juan, en su primera carta, dice, si alguno ha sido salvo, ¿cierto? Cree en Jesús, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Es decir, aquel hijo que ha sido rescatado por la sangre de Cristo y se ha convertido en hijo de Dios, si ahora no se conduce en la vida por los principios de Dios, entonces pasa a ser un mentiroso porque no está haciendo la voluntad de Dios. Entonces corre el riesgo a descarriarse, desviarse o entrar en apostasía. Estamos claros de que hay personas que se van a salvar por medio de la fe y no van a tener la oportunidad tal vez de guardar los mandamientos como nosotros. Tenemos ejemplos como el ladrón en la cruz, etc. La misericordia de Dios es maravillosa, el misterio de la bondad, de gracia para con el hombre. No obstante, tal vez la pregunta iba en aquellos que estudian la Biblia, aquellos cristianos profesos que han escuchado la palabra de Dios, pero aún así conscientemente resisten creer que la ley juega un rol importante, ha jugado un rol importante y lo hace aún en nuestros días y más aún en el tiempo final. Bueno, el Evangelio de San Mateo allí es muy certero en decir que nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios. ¿Qué es la ley? La ley fue dictada por Dios. Para ser dictada por Dios o escrita por Dios, primero se gestó en su mente, en la mente de Dios. Luego decidió redactarla. Luego decidió Dios entregarla en tablas de piedra. En el fondo, si salió de su mente, de su corazón, la ley de Dios pasa a ser voluntad de Dios. Y aquí vamos, yo creo que sería bueno leer allí en Mateo, capítulo 5, allí en Mateo capítulo 5, allí dice el Señor, hablando de la ley, dice, no he venido a abrogar la ley,
o los profetas. No he venido a abrogar, sino a cumplir. Pero luego, en el capítulo 7, hablando de la ley, dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La ley es voluntad de Dios. Por eso se llama ley de Dios, porque no fue creada por voluntad humana. Moisés no la creó, no la inventó, la creó Dios, es ley de Dios. Por lo tanto, es voluntad de Dios. Y aquí dice que sería peligroso a algún creyente que crea en Dios, pero que no haga la voluntad de Dios. Se puede llevar una tremenda sorpresa cuando el Señor venga. Sigamos leyendo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Es decir, si yo soy un creyente y no hago la voluntad de Dios, no obedezco los principios de Dios, paso a ser un hacedor de maldad. Pero alguien podría decir: no, pero en el nombre de Dios yo echo fuera demonios. En el nombre de Dios yo hablo en lenguas. Está bien. Pero eso no te da seguridad de salvación. Lo que da seguridad de salvación, dice Cristo, es hacer la voluntad de Dios. Porque cuando el Señor aparezca, te puede decir que fuiste hacedor de maldad. Pero ¿cómo voy a ser un hacedor de maldad si yo echaba fuera demonios? Pero no guardaste mi voluntad. Y mi voluntad era lo más importante. La obediencia, ¿no es cierto?, a hacer otras cosas es secundario. Primero está la voluntad de Dios. Así que yo le diría a todo aquel que es creyente: tenga cuidado, porque los frutos del Espíritu son más importantes. Perdón, allí los frutos del Espíritu son más importantes que los dones del Espíritu. Echar fuera demonios es un don espiritual. ¿Es importante? Claro que es importante, pero más importante es tener los frutos que el Espíritu realiza en la mente y el corazón. Y qué interesante que era lo que le faltaba al joven rico, ¿no? Que eran esos frutos que se veían, porque la ley dice allí en los 6 restantes o los 6 últimos mandamientos, la relación con el prójimo. Y él guardaba todos los mandamientos, pero no tenía una relación con el prójimo. Era una persona con riquezas, pero que no estaba dispuesto a compartirla con los más necesitados, y que fue a lo que Jesús lo desafió, y al no estar dispuesto, no le servía nada guardar la ley si no estaba el Espíritu que reflejaba esa voluntad divina, en este caso de también poder ayudar al prójimo. Vamos a hacer un alto, queridos amigos, y nosotros vamos a regresar continuando con esta temática, la trascendencia y la importancia de la ley en el contexto de un pacto. Ya de vuelta, queridos amigos, agradeciendo a cada uno de ustedes la compañía, la presencia aquí en Lecciones de la Biblia. Vamos a ir directamente, pastor, porque este tema es bien importante, muy interesante. El poner reglas, normas, de forma fría, directa, tal vez causa un efecto contrario a lo que originalmente debieran ser las reglas y las normas. Pongo el ejemplo que siempre tal vez usamos, el caso de los que tenemos niños pequeños. Los niños necesitan normas, reglas,
Pero si uno no es sabio como padre al establecer esas normas en el hogar, llega un momento en que tal vez salen de casa, van a estudiar a otras ciudades y tienen un comportamiento completamente distinto por el cual fueron educados en el lugar. Y es como que el joven, después de pasar toda su niñez con pesadas normas y cargas, dice, por fin me liberé de esto y ahora puedo hacer lo que yo quiera. En el contexto cristiano, ¿cómo la ley, las normas divinas, nos fortalecen el relacionamiento para con Dios y no nos hacen una carga pesada? Porque tal vez para algunos cristianos la ley de Dios se puede incluso transformar en una carga pesada. Yo creo que en el caso en el cual tú mencionas, los hijos, cuando uno le fundamenta los beneficios que tiene el obedecer los principios de un hogar y también obedecer los principios divinos, los beneficios que tiene, así como en Deuteronomio 28 se presentaban las bendiciones. Entonces todo es más alegre, más llevadero. Y eso, por ejemplo, está aquí reflejado en el Salmo 1, verso 2. Dice que el varón de Dios, dice que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. No sé si nosotros hemos hecho ese ejercicio de andar meditando en la ley de Dios día y noche. Tal vez uno no lo hace, pero cuando la ley de Dios está escrita en el corazón y en la mente, ahora, ya que digo eso me hace recordar Jeremías 31, que en el nuevo pacto Dios iba a escribir la ley en la mente y el corazón. Claro, en la mente porque tiene que ser una obediencia racional, y en el corazón porque debe ser amada, ¿no? Obediencia con sentimiento, con amor. Así que cuando uno ve los beneficios, cuando uno ve el trasfondo de amor que hay allí, de misericordia, entonces hay delicia, como dice el Salmo 1. Medita en su ley y en su ley está su delicia, porque uno ve que allí eso aporta en beneficio de la ley. Hace unos lecciones atrás tú mencionabas también la depresión. La depresión muchas veces es causada por inseguridad en la vida, pero cuando uno tiene seguridad en Dios y tiene alegría en el corazón, difícilmente la depresión va a llegar. ¿Por qué? Porque yo veo los beneficios de Dios en su ley, y eso me reporta una vida de certeza, seguridad, alegría, confianza. El Salmo 119, pastor, está lleno, literalmente lleno, abundantes versos, ya que es el capítulo más largo de la Biblia, pero tiene que ver con la palabra de Dios, con la ley de Dios. Estaba mirando, por ejemplo, el verso 18, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Yo creo que el Salmo 119 nos desafía a ver de una forma completamente distinta si es que tenemos un concepto errado de la ley de Dios, una ley restrictiva, prohibitiva, una ley que estoy pensando en un joven que inicia su etapa laboral, que tiene la oportunidad de tener un tremendo puesto laboral y que por ende le va a reportar un buen salario, y el jefe le dice, tú eres adventista, mira, podemos hacer un arreglo, ven solamente un sábado al mes, porque así es Satanás, ¿no? Ven un arreglo, ven un sábado al mes. Y depende, ¿qué va a decidir ese joven o una señorita, un cristiano? Y si decide ser fiel a Dios, al mandamiento,
¿con qué actitud va a quedar? Me llama la atención, abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley. Si la ley es considerada como algo maravilloso, jefe le va a decir, aunque todavía no es el jefe, ¿no? Está postulando al trabajo, le va a decir, ¿sabe qué? Ni siquiera un sábado yo voy a venir. Entonces no te vamos a poder contratar. Tal vez va a ser la respuesta. Y esa persona se va a poner de pie, ese cristiano va a decir, no importa. Y después cuando llegue a casa, o los amigos, ¿cómo te fue? ¿Qué va a responder? Me fue excelente. ¿Y te dieron el trabajo? No. ¿Por qué? Porque yo no voy a trabajar en sábado. O sea, ¿cómo el cristiano está viviendo el diario vivir de acuerdo a la ley de Dios? Bienaventurados los íntegros de camino, los que andan en la ley de Jehová. El Salmo 119 muestra la vida del cristiano como un camino. Y el famoso texto, el 105, ¿no? Que lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino es tu palabra. Como una lámpara que nos va ayudando, pero el que camina, el que avanza es uno. La Biblia nos ayuda a iluminar y la ley nos ayuda a regocijarnos en el camino, a pesar de las pruebas y las dificultades. Pero tristemente, pastor, tal vez en el mundo cristiano la ley de Dios no es un elemento de fortalecimiento en la comunión con Dios, al contrario, puede ser considerado incluso hasta una carga. Claro, cuando la fe se debilita, entonces la ley puede considerarse una carga. O cuando no se ama a Dios de todo corazón, entonces puede ser considerada una carga. Y volvemos al ejemplo del matrimonio. En el matrimonio, ¿por qué el esposo o la esposa están dispuestos a hacer todo lo que tienen que hacer? Alguien diría, yo me caso, pero no hago nada en la casa, porque yo te quiero a ti nomás, pero quiero vivir por amor. No. El amor tiene que ser demostrado con acciones. El esposo no puede decir, no, mira, pero yo me casé para amarte, no para hacer las cosas de la casa. No. El matrimonio ahora, este compromiso que se realizó por amor, entonces ahora vienen deberes. Amós 3:7 dice, andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. El matrimonio ¿podría perdurar si no estuviesen de acuerdo? Un hijo de Dios ¿podría permanecer en Dios si no está de acuerdo con Dios? Si no está en armonía con Dios. Para estar en armonía, el hijo de Dios, que no es un igual a Dios, debe estar de acuerdo a las normas que Dios le ha propuesto. Y eso es para beneficio suyo, para cuidarlo en la vida, para que te vaya bien, para que el Señor esté contigo. Eso es el fondo de la ley, porque la ley decíamos que no es un asunto simplemente legal. La ley, en el sentido hebreo, Torá, es una instrucción de la voluntad divina para que al Hijo de Dios le vaya bien y sea cuidado y protegido por Dios. ¿Cuán peligroso es tal vez estamos viviendo en un mundo muy relativista, individualista? Es decir, si algo me es beneficioso y no le hago mal a nadie, entonces está bien, no se metan conmigo. Relativista, siendo que la ley de Dios es un absoluto divino. ¿Cómo hoy en día el pensamiento cultural, las filosofías humanas atentan directamente, bueno, y a través, y todo esto que suena un tanto místico, ¿no? O subjetivo más bien la palabra? ¿Qué cosa? Filosofías modernas, estilos de vida, cómo la sociedad hoy en día está enfrentando ciertas situaciones, y redundan en estilo de vida de las personas, de la humanidad. Un estilo de vida en donde todo es relativo, todo lo que es institucional, absoluto, no le acomoda al ser humano. ¿Cómo esto, lo que estamos viviendo, y que sin duda alguna está detrás Satanás, detrás de esto, atenta contra vivir de acuerdo a la ley de Dios? Creo que sería muy oportuno
recordar el caso de Adán y Eva. Dios los crea en un ambiente totalmente santo, perfecto, pero Dios les ordena, les da la primera orden: no coman de este árbol. Entonces aparece más tarde el enemigo y lo relativiza todo, diciendo: no, mira, no es así como tú lo entiendes. Tú debieras entenderlo de esta otra manera. No es que tú no puedes comer, tú puedes comer. Pero yo te aseguro que no vas a morir. Prueba y no vas a morir. Claro, tenía razón en parte el enemigo. Era relativo eso de morir. Claro, no murió en el momento. Pero si nos preguntamos ahora, ¿Adán murió? Claro que sí. ¿Tenía razón Dios? Claro que sí. Tenía razón. Si comía, moría. No iba a morir en el instante. Satanás es muy astuto en relativizar las leyes de Dios, la voluntad de Dios, la palabra de Dios, la ley de Dios. Y nosotros debemos aquí poner fe en que lo que Dios propone es bueno. Y sigamos ese ejemplo, porque ya tenemos el ejemplo de Adán. Ujú. Adán dijo: en realidad, si la serpiente está comiendo y no murió, entonces ahora yo tengo que ser racional. Si no murió, si yo como, tampoco muero. Y así fue, comió y no murió, pero después sí, y murió en pecado. Claro, Adán creyó en Jesús y se salvó, ¿cierto? En el Mesías. Pero debemos ser cuidadosos con lo que nos presenta Satanás hoy en día, con hacer todo relativo. Depende cómo tú lo pienses, depende cómo tú lo mires. Si tú piensas que es malo, no. Lo malo y lo bueno no lo define la mente humana, la define Dios, el Creador, Dios, el Redentor. Nosotros debemos ser guiados por ese pensamiento, no por el relativismo humano, que eso nos puede llevar a la perdición. Y a prácticas que se ven en el mundo entero, en donde el ser humano, bueno, cae en prácticas inmorales, etcétera, ¿no? Pastor, cuando el ser humano toma la ley de Dios y la, entre comillas, manipula, el caso de los judíos, la rama de los escribas, ellos extraen nuevas leyes que son orales en los tiempos de Jesús y posteriormente se escriben más de 600 leyes. En el Talmud. Correcto. Y que son una carga, terminan siendo una carga. Y Jesús hace mención, especialmente en el Sermón del Monte, cuando estaban presentes los fariseos y los escribas, en relación a que incluso ellos eran obstáculos para las personas para llegar al reino de los cielos. Tenemos el caso de la Iglesia Católica, que también tergiversa o crea 10 mandamientos propios. O en el mundo cristiano, cuando guardamos toda la ley, pero tal vez dejamos uno de lado. Y Santiago habla, ¿no? Y dice que si guardas todos los mandamientos, pero descuidas o dejas uno solo, te haces culpable de todos. Estoy pensando en un cristiano que ama a Dios, que no se inclina a imágenes, que no toma el nombre de Dios en vano, que honra a su padre y madre, que no mata, que no codicia, toda la ley, pero resulta que se está descuidando en el mundo cristiano un mandamiento que es fundamental, que es el cuarto mandamiento, la observancia del día sábado. Veíamos los riesgos culturales del relativismo, de todo lo que estamos viviendo, pero también de intentar como ser humano manipular, guardar algunos, unos no, inventar, crear cosas nuevas con la ley. Ahí se está poniendo en riesgo también el relacionamiento, el fundamento que es el amor para con Dios. Sí, porque en ese mandamiento es tan importante que ese mandamiento está puesto casi en el centro de la ley. Y a propósito, además, ese mandamiento es el único que tiene la palabra recuerda, porque Dios sabía que en el tiempo del fin el relativismo iba a decir: no, este mandamiento ya no, cambiémoslo por otro,
en vez del sábado que sea el domingo y mandamiento de hombre. Pero el sábado no es mandamiento de hombre, porque lo dio Dios. Entonces, además, el cuarto mandamiento, que muchos no están de acuerdo, contiene dos elementos esenciales con respecto a Dios. Primero, recuerda que Él es nuestro creador. Es lo primero. Y eso está allí en Éxodo 20, verso del 8 al 11. Y luego en Deuteronomio se vuelve a repetir la ley de Dios, pero ahora bajo otro contexto, en el contexto de la redención. Y allí el mandamiento es distinto porque dice, tú debes guardar el día de reposo, el sábado, el Shabbat, porque recuerda que yo te rescaté de Egipto. Es decir, está en un contexto de redención. Así que no debemos olvidar ese cuarto mandamiento que es muy importante, que tiene esos dos elementos, creación y redención. Así es. Pastor, la ley de Dios, guardar la ley de Dios, ¿es un deber, una obligación o es un privilegio? ¿No me responda? Vamos a dejar planteada la pregunta y nos vamos a separar. Y a la vuelta, ¿es un deber del cristiano, es una obligación o es un privilegio? Ya regresamos. Hola, ¿has escuchado las frases el tiempo del fin, la batalla final o el regreso de Jesús? Estas y otras frases podrás conocer más de cerca o comprenderlas totalmente al pedir la revista de estudio Apocalipsis. En ella encontrarás muchos más temas relacionados a la revelación de Jesucristo para la humanidad, en el pasado, en el presente y en el futuro cercano. Solicítala de manera gratuita a los números que aparecen en pantalla o a nuestro correo electrónico. Te estamos esperando. Y ya estamos de regreso, queridos amigos, en nuestro último bloque de este capítulo. Ya estamos en el capítulo 8. Recordarles a ustedes que estamos en esta temática, esta temporada, hablando acerca del pacto. Si usted recién se está incorporando, no solo a este capítulo, sino también a nuestra plataforma Nuevo Tiempo o a través de las transmisiones de la televisión, invitarles a que ingrese allí a nuestro canal de YouTube, Nuevo Tiempo Chile, y ahí usted va a encontrar todas las temporadas de lecciones de la Biblia, especialmente esta, con los 7 capítulos anteriores, donde hemos estado hablando acerca del pacto de Dios, desde el Génesis, desde Adán y Eva, pasando por Noé, Abraham, Moisés, el pueblo de Israel, y hoy estamos hablando de ese momento cuando el pueblo de Dios estaba en el monte Sinaí y Dios le entrega la ley. ¿Qué importancia y qué significa la ley en medio del pacto? Esa es la temática, pastor. ¿Guardar los mandamientos debiera ser una obligación o un privilegio para un hijo de Dios que está consciente, que vive bajo un pacto en Cristo Jesús?
Para responder eso tenemos que ir volver al pacto. Ujú. Y el apóstol Pablo en el libro de Romanos dice que si nosotros fuimos rescatados, fuimos rescatados del pecado, pero hechos siervos de la justicia. Una vez que somos siervos de la justicia, somos siervos y tenemos que tomarlo como tal, porque antes éramos siervos del pecado. El Señor paga el rescate, la cruz del Calvario, el Señor nos libera y ahora dice, bien, tú ahora eres mi siervo. Somos hechos siervos de la justicia. Un siervo es un esclavo, en el fondo, y él no tiene derecho de apelar a su amo de igual a igual. No, el amo le dice, esto es, y él debe obedecer. Somos hechos siervos de la justicia. Si Dios nos dice, si me amas, guarda mis mandamientos, es una orden amorosa, en el fondo. Así que es un deber. Cuando mi esposa o yo le pedimos a nuestros hijos, porque están en la edad de 8, 6 y 3, para que usted se acuerde, ¿no? Que sus hijos ya están, ¿qué edad? 25, Sí, 30 ya. De 30 para arriba. Se le da una orden, por ejemplo, de ir a ordenar el cuarto, pero como usted dice, es una orden, pero que tiene un beneficio a corto, a largo plazo, porque si quiere salir a jugar con sus amigos, tiene que primero, o sea, ahí está el beneficio a corto plazo, pero a largo plazo es crear hábitos, principios, valores para el resto de la vida, aunque sean cosas cotidianas y muy simples. Por lo tanto, esa obligación que tiene el niño de obedecer a esa orden va a traer beneficios y privilegios incluso para el resto de su vida. Por lo tanto, cuando nosotros vamos a... suena extraño volviendo al pensamiento cultural que vivimos hoy día, porque a nadie le gusta que lo obliguen. Se habla de las libertades de las masas, libertades de las personas, los derechos humanos, etc. Pero aquí nosotros estamos con un tremendo beneficio y privilegio, siempre y cuando nosotros tengamos la observancia de la ley como un principio, como una ordenanza. Fíjese, por ejemplo, dice acá el Deuteronomio 10, verso 12, ahora pues Israel, ¿qué pide de ti Jehová tu Dios? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Todos los elementos, pastor, del pacto que están incluidos en estos dos textos. Primero, por ejemplo, dice temer a Jehová, algo propio también del pueblo remanente en el tiempo final. Temed a Dios y dadle gloria. Que ames y sirvas, dos elementos importantes. Usted hablaba de esa esclavitud o de servicio, esa esclavitud a la justicia. Pero yo sirvo, soy esclavo de Jesucristo, como decía el apóstol Pablo, pero porque lo amo. Por lo tanto, guardar los mandamientos, como está relacionado aquí el amor, es un privilegio, pero nace de una obligación del pacto, como lo habíamos dicho en capítulos anteriores. Interesante, incluso se promete la prosperidad. Guardar los mandamientos nos hace prósperos, aunque tengamos que tal vez renunciar a un trabajo que me deporta recursos, pero por ser fiel al Señor voy a ser próspero, a pesar de que muchas ocasiones aparentemente perdemos. Y esa prosperidad se puede ver por distintas líneas. Puede ser una prosperidad material, como puede ser una prosperidad espiritual, puede ser la prosperidad de buena salud en la familia, prosperidad en que los hijos les va bien en su estudio, más tarde en su trabajo. En Levítico capítulo 26, versos 3 y 4, dice, si anduviereis
en mi decreto y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo y la tierra rendirá sus productos y el árbol del campo dará su fruto. Y continúa allí hablando. Ahí están los beneficios, las bendiciones de Dios, las promesas de Dios. Es decir, Dios requiere obediencia no para ser salvo, porque el Señor nos salva de pura gracia, por fe. Pero el Señor ahora requiere obediencia porque Él quiere bendecirnos. Es decir, bendición por todos lados. Salvación gratuita, de pura gracia. Y ahora el Señor quiere una vida de obediencia porque Él quiere continuar bendiciéndonos en distintas formas, sea lo material, sea lo social, espiritual, salud, distintas cosas el Señor quiere bendecir. Interesante que lo que usted menciona, me estaba acordando del pasaje ahí que en Éxodo que dice, si pones oído atento a mi voz, guardas mis mandamientos, yo no enviaré las enfermedades que envía a los egipcios. Y termina el verso diciendo, porque yo soy Jehová, tu sanador. ¿Cómo se relaciona el guardar los mandamientos con que el árbol tenga fruto, que los graneros estén llenos de mosto, que el pueblo esté ajeno de enfermedades, y si es que las hay? Porque dice, no enviaré las enfermedades, porque yo soy Jehová tu sanador. Es decir, yo soy Jehová el escudo que previene las enfermedades, pero aún si tienes enfermedades, fruto y producto de estar en un mundo en pecado, yo soy Jehová tu sanador. Debemos guardar los mandamientos porque Dios ya es, no para que sea. No guardo los mandamientos para que el Señor me sane de un cáncer, sino si me toca una enfermedad crónica o catastrófica, el amor a Dios y guardar los mandamientos me va a tener con un relacionamiento tan estrecho que independiente de lo que pase, porque uno piensa aquí de que si guardo los mandamientos el cáncer se me va a sanar. No, y nos vamos a dar cuenta que el Señor nos da incluso algo mucho mayor que la sanidad y que tiene que ver con el sentido principal del pacto, que es la salvación. Entonces ahí pasa en segundo plano lo que puede ser un problema, una enfermedad, porque el Señor, al ser fiel a Él, por amor, yo puedo estar aceptando su salvación. Claro, hoy en día también podríamos decir, o mucha gente dice, sí, pero debido a la situación de trabajo, bueno, el día de reposo podríamos cambiarlo. ¿Qué tal si guardamos el domingo? Para Dios todos los días son iguales, dicen, claro. ¿no? Entonces, el problema es que el Señor no bendijo el domingo, bendijo el sábado. Y el Señor Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, dijo, no he venido a abrogar la ley, no he venido a cambiar ni un mandamiento. Eso va a permanecer así, porque el Señor desea mostrar su voluntad y que quede clara, porque si Dios pudiese cambiar la ley, si Dios pudiese cambiar los mandamientos, entonces ¿para qué vino Jesús? A morir en la cruz. ¿Por qué vino a morir Jesús? Porque había pecado. ¿Y qué es pecado? Es transgresión de la ley. Entonces, si Dios cambiara la ley, entonces soluciona todo. Pero Dios no cambia la ley, porque es su voluntad. Porque su ley no cambia, porque Dios no cambia. La ley es invariable porque Dios es invariable. Dios mantiene su ley porque su ley es su voluntad. Si Dios cambia la ley, entonces Satanás tiene razón. Pero Dios mantiene su ley. Y Satanás dice, no, pero es que la ley es imposible guardarla. Bueno, mi hijo la va a guardar y va a demostrar humanamente que la ley se puede guardar. Entonces, Dios envía a su hijo para guardar la ley y demostrar que su ley es santa, justa y buena. Como su carácter. Y ahora, una vez que él guardó la ley, dice, mira, ¿tú quieres ser salvo? Yo guardé la ley por ti. Así que para salvarte, yo voy a imputar
voy a acreditar mi vida, que guardó la ley, te la acredito a ti para que seas salvo. Pero ahora que yo te salvé, que guardé la ley por ti, ahora yo quiero que si tú me amas, guardes mi mandamiento, vayas por el camino que yo deseo que andes, que hagas mi voluntad, no para ser salvo, porque ya te salvé, sino que ahora quiero que te deleites en mi voluntad. Y que también, podríamos añadir, cumplas un propósito especial en el tiempo final, ya que ese pueblo remanente que menciona Apocalipsis tiene una característica que es guardar los mandamientos de Dios y tener el testimonio de Jesucristo, los cuales tienen un mensaje que proclamar, un estilo de vida que vivir y por ende que compartir con otras personas. Y qué bonito, pastor, la invitación. Orábamos al comenzar el capítulo para que el Señor nos ayude a ser fiel, para que el Señor nos ayude a guardar su ley como consecuencia de ser salvos por gracia por Cristo Jesús, para que el Señor también pueda tener una invitación para nuestros amigos. Amén. En el tiempo del fin, el libro de Apocalipsis, capítulo 12, verso 17, y también en el capítulo 14, verso 12, habla de ese remanente que está dispuesto a ser fiel a Dios, guardando sus mandamientos y creyendo en Jesús, que es lo más importante, la fe en Jesús, porque eso nos permite ser salvos. Sin embargo, Dios no ha dejado su ley de lado, porque Él, en el nuevo pacto, decidió grabar su ley en la mente y el corazón. Y eso Dios desea que se transforme en privilegio y bendición. Yo te hago un llamado para que tú creas en Jesús, aceptes la fe de Jesús y también seas obediente a Jesús, guardando sus mandamientos. Así que quiero que oremos juntos para pedir a Dios que nos guíe haciendo su voluntad. Oremos al Señor. Señor y Padre Santo, hemos orado a ti para pedirte tu salvación gratuita. Tú ya la concediste. Ahora queremos ser fiel a ti, haciendo tu voluntad, deleitándonos en tus mandamientos, porque ellos no solo son un deber, sino también un privilegio y una bendición para cada ser humano. Te ruego, Señor, en el nombre de tu Hijo, que tú nos bendigas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor Oscar. Que el Señor le bendiga. Vamos a agradecer a cada uno de ustedes por estar en compañía de Lecciones de la Biblia. Hemos estudiado un tema muy importante con relación a la ley de Dios, pero vamos a continuar hablando acerca del pacto de Dios para cada uno de sus hijos. Ya nos estamos acercando al nuevo pacto, que muchas personas piensan que el pacto antiguo quedó abolido. Nos vamos a dar cuenta que el nuevo pacto tiene mucho que ver, por supuesto, contigo, conmigo y con Cristo Jesús. Quédate en presencia, en compañía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza, y nosotros nos reencontramos aquí en Lecciones de la Biblia. Que Dios te bendiga.